Un saludo a todos y a todas. Bueno, para mí es un recurso nuevo. Voy a hacer una grabación de corrido, sin cortes, sin ediciones, para conversarles un poquito sobre el tema que nos corresponde hoy. Trataré de ser breve y puntual, expresando las ideas claves que quiero que retengan sobre la lectura, pues sobre el tema en general, pero especialmente sobre la lectura del texto de Gibson y Graham sobre clase social y construcción de identidad en el mundo contemporáneo. Lo primero que haré será hacer un acercamiento a la tarea que ustedes tenían, que era básicamente explorar sobre la noción tradicional de la clase social. En segundo lugar, eh, trataré de mostrar las líneas básicas de la propuesta que hacen las autoras sobre cómo entender en el mundo industrializado y en las sociedades contemporáneas la clase social. Y finalmente, puntadas muy grandes y muy sencillas y muy cortas sobre esa relación que las autoras están estableciendo entre la circunstancia de la mujer y la circunstancia del feminismo dentro de la concepción de clase, es decir, cómo se articularía género y clase como concepción. Entonces empezamos diciendo que históricamente en los estudios de clase social han tenido dos líneas o dos grandes tradiciones, una de las cuales es la que Gibson y Graham siguen, que es la tradición marxista, y la otra es la tradición weberiana de corte liberal, que aunque ellas no tocan, yo me imagino que ustedes la encontraron y tal vez haré algunas puntualizaciones al respecto. Y eso me ayudará a que ustedes establezcan por qué las autoras eligen la línea marxista, a pesar de que toman distancia claramente de algunos aspectos de la conceptualización de Carlos Marx. Bueno, y toda noción tradicional de clase tiene esta característica, como bien lo dicen las autoras, de estar haciendo referencia a un grupo social. En el caso de la visión marxista, se trata de un grupo social que comparte unas características en tres ejes fundamentales: el eje del poder, el eje de la explotación y el eje de la propiedad. Respecto del eje de la explotación, una de las cosas que comparte entonces un grupo que se considera clase social es la posición que ocupa en la estructura económica de la sociedad, ¿no? En el caso de Marx, esta estructura es de carácter binario. Eso quiere decir que básicamente se compone de explotados y explotadores. ¿Qué es la explotación? La explotación es el aprovechamiento del excedente del trabajo de unos por parte de otros. En ese orden de ideas, la clase burguesa sería la que aprovecharía el excedente del trabajo de la clase trabajadora. Esto se hace con arreglo al acceso a los modos de producción, que es lo que tendría la clase burguesa, es decir, ser dueña tanto de la tierra como de los medios y modos de producción en las fábricas, como pues por supuesto toda la infraestructura industrial. Eso nos lleva al segundo eje, que es el eje de la propiedad, es decir, aquellos que son dueños y eh, gerentes o tienen injerencia, manejo y poder sobre los modos de producción, serían quienes detentarían una de las clases sociales, mientras que aquellos que no pueden tener acceso a la propiedad serían quienes conformarían el otro grupo de clase social. Finalmente, esta condición de explotación y esta condición de propiedad generan inmediatamente, de manera inmanente, según Marx, un antagonismo, un conflicto de clases.
En otras palabras, desde el punto de vista del tercer eje, que es el eje del poder, se establecería una relación de dominado y de dominante y dominado, digamos, sería esa relación que es en sí misma conflictiva. Marx, por supuesto, considera que el camino a una sociedad sin clases parte de hacer vivo este conflicto en términos de la búsqueda de la clase trabajadora o la clase dominada de una posición distinta dentro de esa relación económica que empezaría, por supuesto, por lo que se llama la revolución del proletariado, que supondría que es la toma de los medios de producción, la toma del poder por parte de la clase obrera, que debe prepararse para ello a través de unificarse, formarse, cohesionarse, tener conciencia de clase, ser una clase para sí, identificarse mutuamente entre sus miembros y en este fortalecimiento de clase hacer una lucha para buscar el medio de apropiarse de los modos de producción, no como propietarios individuales, sino como para dárselos a una figura que sería el Estado, y ese Estado administraría inicialmente de manera equitativa esos bienes y servicios. Esto entonces lo que implicaría sería una lucha contra la propiedad privada, es decir, no sería apropiarse de manera privada de nuevo de lo que ya tienen propiedad otros, sino convertir esto en propiedad comunal inicialmente a través de una figura del Estado. Y más adelante, por supuesto, ya en una sociedad sin clases, el Estado ya no tendría esa función y habría una especie de capacidad administración comunal de esos medios de producción y modos de producción. Las implicaciones, bueno, todos los neomarxistas conservan más o menos esta estructura de esos tres ejes. Algunos hacen énfasis en alguno de esos ejes para derivar de ese los otros. Algunos hacen énfasis en dos de ellos y el tercero lo consideran subsidiario, eso dependiendo del autor. Y hay quienes tratan de complejizar esa estructura binaria, es decir, ya no sería una clase explotada y una clase explotadora, sino que habría una gama dentro de esa explotación, como en el caso de Wright, que habla de la pequeña burguesía, o otros autores que hablan del lumpen, por ejemplo. Entonces, no sería burgueses, clase trabajadora, sino ya podríamos entender estructuras como burguesía, pequeña burguesía y clase trabajadora, o burguesía, clase trabajadora y lumpen. Son como gradientes de esa misma condición y esa misma relación antagónica de clases, pero se mantiene más o menos lo mismo. ¿Qué es lo clave aquí? Que Gibson y Graham también rescatan del marxismo. El hecho de que no solamente son las relaciones económicas las que están marcando, como muchas lecturas erróneas de Marx, las que están marcando esa condición de clase, sino que además de la condición objetiva, que sería ese lugar en la estructura económica, hay una serie de condiciones de orden subjetivo, que para que él llegue al tema de conciencia de clase pasa por allí. De manera que también hay unos elementos culturales, unos elementos de estilo de vida, unos elementos societales que vienen a fortalecer la idea de clase social, que es la clase para sí. Es decir, hay ahí una distinción bien importante sobre estos dos elementos, ¿no? En ese orden de ideas, no todos los autores, digamos, que son enfáticos en rescatar esto, ¿no? Hay autores que definitivamente se quedan fundamentalmente con el asunto de las estructuras, ¿no? En el caso de Max Weber, quisiera de todas maneras traer a cuento esa otra noción porque tal vez es la que domina realmente en el mundo actual cuando se trata de entender clases sociales. Porque básicamente no hay, digamos, Max Weber rechaza en sí mismo esa relación de conflictividad de las clases. Lo que me parece que trata de
ser una naturalización de los estamentos, estratos y clases sociales en los mundos o en las sociedades, de manera que él no tiene ninguna intención particular en que esa estructura estamentaria o esa estructura estratificada desaparezca o se diluya, sino que sencillamente permanezca en una especie de equilibrio sistémico. Él dice entonces que la clase social para él estaría limitada al tema económico porque los otros serían, por supuesto, una distinción de otro orden. Max Weber, en ese orden de ideas, distingue clase social de grupos de estatus y de partidos políticos. Y como se dan cuenta, a través de estas tres distinciones, él elabora esos tres grandes ejes de la noción de clase social, pero separándolos, es decir, considerando que para hablar de clase social, básicamente hay que hablar de la relación económicamente determinante entre los miembros a través de las lógicas de mercado. Max Weber, por supuesto, es un poco más contemporáneo a Marx y vio también el mundo de industrialización más avanzado y más diversificado y tuvo elementos para hacer un análisis de otro orden, como muchos luego, por supuesto, de los neomarxistas. Entonces, considera eso como clase social. Lo demás, que también son estratificaciones, que él considera que son parte propia de los grupos sociales, están los grupos de estatus, que por supuesto a partir de las lógicas de consumo, a partir de las lógicas económicas, pero no centrados en ellas, hay una serie de prácticas sociales diferenciadas que tienen que ver más con consumo que con producción y que también tiene elementos objetivos y elementos de carácter subjetivo. Los elementos de carácter objetivo es lo que Pierre Bourdieu llama el capital social, que tiene que ver con esas capacidades de acceso a ciertos tipos de bienes y servicios, y está los de tipo subjetivo, que son el estatus, el prestigio, el honor, etc. En tercera instancia están los partidos políticos, donde se desarrolla más que todo el eje de poder, que tendría que ver entonces con los intentos del acceso al poder estatal para poder influir en cuáles serían esas reglas sociales que pueden materializarse a través de normas y a través de decisiones políticas. Vuelve y juega que por supuesto no, en el caso marxista se habla de un solo partido, que es el partido de Estado, y que es el receptáculo como de los bienes comunes, mientras que aquí Max Weber habla de una arena política más de corte de la democracia liberal, donde los partidos son muchos. Él dice, se articulan, se cruzan clases sociales, grupos de estatus y partidos políticos, pero no son lo mismo. Tienen cierta existencia independiente. Bueno, hasta ahí Max Weber. ¿Cuáles son los límites que las autoras señalan que tienen estas concepciones clásicas de la clase social como grupo social? Ellas dicen básicamente que esas concepciones van mostrando una serie de dificultades para conceptualizar cuáles son esas transformaciones de clase que ha habido. Es decir, en principio, si uno ve estas definiciones o estas conceptualizaciones, lo que encuentra sin lugar a dudas es que parece que fuera una estructura inamovible, es decir, que fueran unas pertenencias fijas, las que corresponden a la clase proletaria o trabajadora y a la clase burguesa, que parece que fueran unas posiciones de clase que además totalizaran el mundo social, ¿no? Igualmente, al considerar una posición en la estructura económica a través de los tres ejes de poder, explotación y propiedad, que son como tres condiciones que debiera cumplir una clase social, que conforman una especie de totalidad sistémica, es
difícil utilizar un modelo como eso para comprender la tremenda complejidad real y empírica de las realidades sociales del mundo contemporáneo. Es decir, se podría entender, por supuesto, más o menos la estructura o la vida social de la época en que vive Marx, en la época en que se desarrolla, digamos, en que es el auge de la revolución industrial. Podría pensarse una sociedad que pudiera tener estas características, unas clases que pudieran tener estas características, pero hoy en día, con un estado de cosas del mundo contemporáneo que ellas bien mapean, sería muy difícil que este modelo pudiera explicar realidades cambiantes y múltiples como las que se viven hoy en día. Por ejemplo, hay personas que pueden tener ciertos niveles de poder y no tener propiedad. Puede que haya personas que tengan o que vivan relaciones de explotación, pero que hayan tenido acceso a formas de propiedad. Y entonces la pregunta es, ¿son miembros incompletos de clase social? ¿No son miembros de clase social? ¿Cómo se lee esto, no? ¿Desde dónde se lee esto? Entonces, un poco dadas las circunstancias del mundo contemporáneo, que es un cambio completo en la forma de producción, y ahora hago referencia a eso, pues estas concepciones se quedan verdaderamente cortas. Entre más y más personas mantienen más de un trabajo, por ejemplo, en el caso de sociedades industrializadas donde las personas tienen mujeres, por ejemplo, cabeza de hogar, sostienen 2 o 3 trabajos en 3 turnos distintos, hacen en la mañana un centro médico, en la tarde van y son dependientes de un comercio para las ventas y en la noche, qué sé yo, eh, lavan ropa de la vecindad, estoy inventando. Entre las mujeres ingresan a la fuerza laboral remunerada y en la medida en que las prácticas laborales cambian en términos de flexibilizarse, el asunto de los trabajos parciales, de los tiempos parciales, medio tiempo, cuarto de tiempo, y todo el trabajo del sector informal, que no está empleado, que no tiene un contrato de trabajo, pero que mueve su fuerza laboral y se autoexplota, por decirlo de alguna manera, em, pues sería imposible con una concepción de clase tan rígida, tan globalizante, tan totalizante, pues poder entender esas posiciones, poder preguntarse cómo se construye una identidad allí, cómo se transforman esas relaciones de poder y esas relaciones de explotación allí, si esta concepción parece proponer una especie de revolución drástica, antisistémica, de romper realmente la estructura del sistema. Eso nos deja prácticamente impotentes frente a la posibilidad de hacer algún tipo de resistencia y nos vemos abocados a naturalizar un estado de cosas que por supuesto podríamos considerar inadecuadas. O en el caso de las autoras, que son autores que claramente se posicionan políticamente en contra de la explotación y pues de otro tipo de marginalización. Vuelvo entonces sobre un asunto que es fundamental, que tiene que ver entonces con cuáles serían como ese estado de, de cosas eh, que sería el nuevo mundo del trabajo, ¿no? Es muy sencillito, es muy corto, se trata de la creciente entrada de la mujer al trabajo, se trata de que ya el mundo industrial no copa la economía de manera prioritaria como en otros momentos, sino que son los bienes y servicios. Y yo diría, por supuesto, que las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías de información y el mundo financiero, es decir, la banca no tenía tanto poder en ese otro momento. Son estos los que marcan la dinámica de la producción económica, de manera que las formas en que las personas interactúan en el mundo laboral y en el mundo económico es muy móvil, es poco estable, de manera que difícilmente se congregan y se construyen estas identidades fuertes en la clase trabajadora.
porque la clase trabajadora está flotante, la clase trabajadora no se encuentra, la clase trabajadora está fragmentada, hay una fuerte fragmentación. Como las autoras bien lo dicen, esta fragmentación pues ha dado el traste con muchas de las reivindicaciones que la clase obrera logró. Ahora el trabajo es precarizado, las condiciones de vida de la clase trabajadora, esa clase fordista, próspera, dejó de existir. Ahora hay una tremenda precarización, la gente está ganando sueldos de hambre, sueldos de supervivencia, y no hay cómo articular las nuevas luchas, pues precisamente por esa dispersión. Ellas quieren resaltar que toda la crítica que se hace a esta condición precaria y limitada de la nueva clase trabajadora no nos debe llevar por ningún motivo ni razón a considerar que sencillamente la lucha de clases está mandada a recoger, es una estupidez, es algo antidiluviano, no funcionó, fue un fracaso social, sino a entender que si queremos hacer transformaciones en esas balanzas de la equidad, en esas balanzas de la redistribución, tendremos que pensar de una manera distinta, no podemos seguir con las mismas categorías. En ese orden de ideas, ellas proponen una nueva concepción de clase que permita articular de manera distinta esas luchas y esa posibilidad de transformación. Estamos hablando entonces de una concepción de clase no como grupo social, sino una clase como proceso social, articulado alrededor de uno de los tres ejes, que es el eje de la explotación. ¿Para qué? Para no naturalizarlo, para no darlo por hecho, sino para mirar cómo justamente eso es en las relaciones de explotación que se articulan un montón de aspectos fundamentales de la vida social. La construcción de identidad, los estilos de vida, las decisiones vitales, las formas en que nos movilizamos en el planeta, los fenómenos migratorios, o sea, hay una cantidad de realidades que pueden entenderse. Si el eje de comprensión y si la entrada de comprensión es la explotación. Por eso sería la noción de clase la que ellas defienden como esa entrada analítica, porque a la larga ellas dicen, nosotros no pensamos que la clase social sea una categoría que priorice sobre otros marcadores identitarios como la raza, como el género, como la generación o la edad, sino que considerarían que es una más entre todas, no tiene un poder especial entre todas. Y el análisis sería articular clase género, raza y otras condiciones identitarias y otras condiciones de subordinación, como hablábamos en las clases pasadas, para comprender el mundo social. Pero ellas quieren entrar por la clase para relevar, resaltar, iluminar el tema de la explotación. En ese orden de ideas, es posible a través de esto hacer un análisis de las relaciones de poder, de la forma como se ha concentrado la propiedad, la manera como se ha construido la conciencia y dimensiones sociales de este orden. Al producir un conocimiento de la explotación como proceso social, ellas esperan contribuir a la construcción de una subjetividad de clase más autoconsciente, más capaz de transformación y por supuesto también generar una política distinta de clase a través de un activismo y de una capacidad de innovación social. Ellas insisten en que esta mirada no debe ser por ningún motivo una mirada esencialista, dado pues que por supuesto la clase social es una entrada, pero no es un núcleo existencial o un núcleo esencial de la comprensión de las relaciones sociales. ¿Para qué serviría una mirada en este sentido? Podría generar una oportunidad más para generar una intersección o para proponer una intersección entre procesos económicos, culturales, políticos y biológicos, o también se podría decir naturales o ambientales, que digamos que permitirían
reconocer la manera como estos distintos aspectos sociales participan en las formas en que nos hemos organizado en el mundo contemporáneo como sociedad. Permitiría también reconocer y validar una gran diversidad, es decir, rompería con procesos binarios o con procesos de gradientes estamentarios muy limitados y permitiría entonces encontrar una inmensa diversidad y multilocalización de los actores sociales en diversas formas de relacionamiento social, en términos de poder, en términos de propiedad, en términos de lugar en las relaciones económicas. Pero también, y de manera muy especial, entender que los sujetos sociales que están allí y los grupos sociales que se van conformando, se van diluyendo, que son transitorios, que parecen ser inestables, esos grupos sociales también tienen posibilidades no solamente de ser constituidos por ese nuevo orden mundial, por esas nuevas formas de relaciones de poder, sino que pueden ser constituyentes, es decir, tienen el poder de transformar en esa cotidianidad, en ese mundo diverso, en ese día a día cambiante, dinámico, difícil de agarrar, difícil de esencializar, pueden hacer cambios. Y esos cambios ya no son una gran revolución del proletariado, ya no es un cambio radical del sistema, sino ya son conquistas pequeñas en las vidas cotidianas, en las maneras como los sujetos asumen su propio relacionamiento. Y por eso es interesante cómo ellas dan los ejemplos de las mujeres en particular, que han logrado articular luchas que han permitido este tipo de cambios que no se ven como unas grandes guerras antagónicas y radicales, maximalistas, que además nos hacen sentir impotentes porque pues es un maximalismo casi imposible de lograr, sino que son pequeñas resistencias y donde las fisuras de este gran monstruo de distribución globalizado de flujos de capitales, de relaciones sociales, que cada día polarizan más, aplastan más, hacen mayor inequidad, pues hacer pequeñas conquistas efectivas en el logro de las libertades y la emancipación de los sujetos en los localizados en diferentes ámbitos sociales. Cobra por eso la categoría lugar, place, eh, una relevancia importante en estas reflexiones. Em, Básicamente, teniendo en cuenta esa gran diversidad y también el asunto de que los sujetos tienen múltiples posiciones en esos diferentes ejes, pues ellas proponen entonces que se hagan entradas analíticas más finas, digamos, más específicas, más complejas sin lugar a dudas y permitir poco a poco a través de esas entradas analíticas que las personas se apropien de ese conocimiento analítico y reconozcan sus propias posiciones de clase y algo de autogestión o de agencia dentro de dentro de ese mundo complejo. Bueno, esta última parte me sale un poco repetitiva, pero pues creo que la reiteración puede servir. Bueno, al fin y al cabo, ellas acogen, bueno, ellas dan un ejemplo, ¿no? De un ejemplo de una pareja concreta, no voy a ir al ejemplo. Más bien los invito a pensar por cómo se haría un análisis de entrada de clase a la manera como la sociedad y los diferentes grupos sociales están viviendo el tema del coronavirus. Nomás ahí les dejo una tareita mental que no me la tienen que entregar, por supuesto, pero piénsenlo, ¿no? Como si tuviéramos una idea marxista clásica o weberiana clásica de clase, pues el análisis sería de otro orden muy distinto que si lo hacemos a través de la propuesta de Gibson y Graham. Las mujeres. Ellos dicen básicamente uno de los grupos sociales, entre muchos otros, que quedaron completamente invisibilizados en una mirada tradicional de clase, pues son las mujeres que no participan directamente en el mundo industrial o en la lógica del mundo del trabajo formal.
y especialmente aquellas que trabajan en el ámbito doméstico, ¿no? Quedan totalmente invisibilizadas, quedan sencillamente reconocidas dentro de la otra lógica, la gran lógica de clases, y eso que ellas hacen, la manera que ellos producen excedente y la forma como el excedente que ellas producen, que no es un excedente monetario, pero sí, sin duda es un excedente económico importante, cómo es que es aprovechado o redistribuido. Esa sería como la gran pregunta, que podría verse, por supuesto, en una entrada analítica de esta naturaleza. El hogar sería un espacio que podría verse involucrado no solo en la reproducción capitalista, sino también en la reproducción de los procesos de clase no capitalistas, como el proceso de clase independiente de autoempleo o autoexplotación. Es el caso en que las mujeres, cuando pues ya que no pueden conformarse, por supuesto, con la lógica explotadora en sus hogares, deciden, por ejemplo, romper el hogar y asumir de manera monoparental el nuevo espacio doméstico, y hay una autoexplotación que por supuesto cambia la balanza, distinta cuando la explotación, digamos, se hace a través de, o sea, lo hace otro actor, ese aprovechamiento lo hace otro actor, que en este caso pues sería la pareja de ese hogar, el jefe de hogar tradicional, ¿no? Entonces, poco a poco, el hogar, que es un espacio que afortunadamente no ha sido tan vigilado en estas lógicas del neoliberalismo, puede constituirse como un sitio autónomo de producción por derecho propio en el que se promulgan varios procesos de clase y que se ha convertido en una zona importante de conflictos de clase. Mirándolo así, analizándolo así, se podría entender cuándo hay relaciones de explotación y cuándo el excedente es aprovechado sin la explotación, sino por quien lo produce. La misma persona que lo produce lo pone al servicio, por supuesto, de su núcleo, pero lo aprovecha también. Mientras que hay relaciones domésticas o relaciones del espacio del hogar donde esto no ocurre así, sino al contrario, hay una especie de explotación permanente. En este orden de ideas, pues la propuesta analítica permitiría que los hogares en sí mismos, allí adentro, se replantearan las relaciones, que hubiera renuncias. Es interesante, ellas lo muestran como renuncias por parte de quien ha hecho ese aprovechamiento, que sería, por ejemplo, la pareja, en decir, renuncio a mi estatus de jefe de hogar, renuncio a mi lugar de poder para trabajar solamente medio tiempo, para que la mujer pueda trabajar medio tiempo fuera del hogar, los dos hacer un aporte monetario y al mismo tiempo los dos poder ofrecer su fuerza de trabajo al interior del hogar para conseguir ese excedente maravilloso de tener un hogar aseado, limpio, organizado, bienestar, buena alimentación y, por ejemplo, unos tiempos de educación para los hijos, que no solamente están en los hombres de una sola de las miembros de la familia, sino que es ahora repartido, ¿no? Otras reestructuraciones, como por ejemplo la separación y la constitución de hogares monoparentales y los hogares reconstituidos, los tuyos, los míos y los nuestros, que empiezan a tener pactos distintos de redistribución de, de, mm, de esa, de ese excedente de trabajo que es el hogar. Es el reconocimiento de que eso que ocurre allí es parte de la economía y que no necesariamente de la lógica capitalista, de la economía capitalista, sino de formas no capitalistas de economía. Yo diría básicamente que lo dejo aquí, esa es como la propuesta de las autoras. Espero pues que esto les sirva, y leerlo especialmente y releerlo les sirva para pensar en que podamos hacer en el parcial, en el segundo parcial, algún tipo de ejercicio analítico sobre un caso parecido, puede ser al caso que ellas citan, u otro tipo de caso que yo les pueda proponer y que ustedes puedan eventualmente hacer un análisis a partir de estos cruces
de las formas de explotación que ocurren con arreglo a varios marcadores identitarios que se cruzan allí y con arreglo a las diferentes formas de poder que se dan allí. Voy a decirles 5 preguntas que creo que son claves que ustedes tengan en la cabeza a la hora de estudiar. 1. ¿Cuáles serían entonces las concepciones de clase clásicas que existieron en la historia de las conceptualizaciones del mundo social? ¿Cuál es la propuesta de Gibson y Graham para entender la clase social en el mundo contemporáneo? ¿Cómo relacionan, las autoras la idea de clase con la idea de género? O sea, los dos marcadores, clase y género, ¿cómo los vinculan? ¿A través de qué, digamos, reflexiones los vinculan? ¿Y cuáles serían casos de la vida real o del mundo actual en que este proceso puede verse, ¿no? ¿Cómo ocurre, especialmente, por ejemplo, en el contexto de pandemia, estos cruces y cómo se vive la pandemia a partir de esas relaciones de explotación? Esas serían como las preguntas que yo quiero que ustedes tengan en mente. Esto es todo. Mucha suerte pues escuchando esto y todas las preguntas que tengan las ponen ahí en el foro y yo esta tarde entro al foro y, y contesto las preguntas que ustedes pongan allá. Feliz día.